Buenas tardes a todos. Como presidente de la Fundación ECO, quiero daros la bienvenida a este webinar organizado por la Fundación ECO sobre cómo será la vuelta a la normalidad en la oncología española después de la pandemia por el COVID. Quiero agradecer, en primer lugar, a Bayer por esta iniciativa, que estoy muy seguro que va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. También quisiera saludar a mis colegas que participan hoy con sus ponencias, compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencias. Al profesor Mariano Provencio, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, al profesor Jesús García Foncillas, de la Fundación Jiménez Díaz, y especialmente al profesor Carrucho, que viene del Instituto Europeo de Oncología de Milán. Buonasera, doctor Carrucho. Buonasera. Y desde luego, un cordial saludo a todos a vosotros, a todos aquellos que se han inscrito en este webinar y que nos estáis viendo desde vuestras casas. A nadie se le escapa que la pandemia por el coronavirus ha generado un problema de gran magnitud a nivel mundial, tanto por el número de afectados como por la mortalidad que está produciendo. Más de 4,8 millones de casos y más de 318.000 muertos en todo el mundo son cifras realmente escalofriantes, sobre todo si se tiene en cuenta que todo esto ha ocurrido en tan solo un breve espacio de 3 meses. El virus está afectando con gran rapidez a países de los 5 continentes. Actualmente hay ya más de 185 países que están infectados, debido fundamentalmente a la globalización y a la gran capacidad de infestación de este virus, que tiene un R0 superior a 3. Pero si hay 2 países que han sufrido de manera importante esta pandemia, estos son Italia y España, donde el número de infectados y el porcentaje de muertes está lamentablemente entre los primeros del mundo. En estos momentos, el desarrollo de programas de investigación y el intercambio de conocimientos y actuaciones entre la comunidad científica son aspectos de gran importancia y de gran relevancia. Que se sepa qué se está haciendo en cada país y en cada hospital y el intercambio de conocimientos de cómo estamos afrontando esta pandemia es fundamental para poder implementar las mejores prácticas en la práctica clínica diaria. Porque a pesar del gran número de investigaciones, como decía, y el gran número de estudios que se están realizando en todo el mundo, todos ellos relacionados con esta infección, todavía hoy hay mucho desconocimiento y muchas lagunas de conocimiento, tanto en aspectos epidemiológicos como preventivos y terapéuticos. Tampoco sabemos a ciencia cierta por qué Italia y España han tenido tanta incidencia y tanta mortalidad, aunque probablemente tenga mucho que ver el hecho de cómo se está abordando en cada país este problema y las decisiones que se están tomando en materia sanitaria y administrativa. Pero lo que sí sabemos es que el riesgo de infección y de muerte por COVID-19 no es el mismo en todas las personas, afectando especialmente a personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Y en este contexto, los pacientes con cáncer son pacientes de alto riesgo de desarrollar y de morir por esta enfermedad. Pero además, las pandemias provocan que haya unos sistemas de salud sobresaturados y que se priorice la asistencia sanitaria a lo largo de la infección para protegernos tanto a los pacientes como a las familias y al personal sanitario de la infección por el coronavirus. Y todo ello justifica desviaciones de los tratamientos estándar en pacientes con cáncer y en algunos de ellas con gran impacto en los resultados. Se toman decisiones basadas en el miedo y a veces basado en emociones más que por evidencias científicas. Y se crea un germen de necesidad de que hay que realizar una oncología que se base fundamentalmente en el sentido común y en los recursos disponibles, más que en una oncología basada en la evidencia a la cual estábamos acostumbrados. Y lo que no hay ninguna duda es que durante esta pandemia se han producido una serie de cambios en la asistencia oncológica. Se han suspendido programas de diagnóstico precoz, se han retrasado cirugías programadas, se han demorado revisiones, se han implementado consultas telemáticas, se han modificado esquemas terapéuticos, se han suspendido programas docentes, congresos y reuniones científicas y se ha disminuido también los proyectos de investigación, tanto intramurales como los de la industria farmacéutica.
Todavía no conocemos bien la repercusión que todas estas decisiones van a tener en la supervivencia y en la calidad de vida de las pacientes. Probablemente lo sepamos en los próximos meses o en el próximo año. Pero lo que yo creo que sí que está claro es que ahora, más que nunca, los oncólogos tenemos la obligación de luchar por la seguridad de todos nuestros pacientes. Pero afortunadamente la pandemia está cediendo y aunque hay que continuar manteniendo la prudencia y las medidas de seguridad, yo creo que ya es hora de que empecemos a normalizar la asistencia oncológica tal y cual sabemos hacerlo. ¿Cómo desarrollar nuestra labor asistencial docente e investigadora tras esta pandemia? Es claramente un reto al que nos vamos a enfrentar en un futuro inmediato. Y por ello, en este webinar pretendemos empezar a dar algunas respuestas a las dudas y a aquellas preguntas que tenemos respecto al futuro. De ahí la importancia y la oportunidad de realizar webinars como este, en el que desde luego estoy seguro que todos vamos a aprender mucho. Muchas gracias pues de nuevo a todos por estar hoy conectados y ya sin más demora voy a dar paso al primer ponente, que es el profesor Mariano Provencio, que nos va a hablar sobre recomendaciones para una realidad en los servicios de oncología médica. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes y muchas gracias a la Fundación ECO por la amable invitación. Yo soy Mariano Provencio del Hospital Puerta de Hierro, jefe de servicio de oncología médica, y os voy a hablar de las recomendaciones en torno a una nueva realidad que tenemos en los servicios de oncología y sobre todo el tema de la gestión de la lista de espera, las consecuencias de los retrasos en las cirugías, si las ha habido, la telemedicina y los nuevos retos en la formación continuada. Bien, la primera cuestión es si realmente hay lista de espera en oncología o no, y si va a haber o hay retrasos en la cirugía. Yo creo que esto es el primer punto importante. La gestión de la lista de espera va a depender del análisis de cada situación concreta de una forma hospital por hospital. Es decir, cuándo empezó la pandemia en el sitio donde estás, la reacción del hospital a la pandemia, qué afectación regional ha habido y qué bloqueo ha habido de todo lo no COVID, que yo creo que es lo más importante que nos va a afectar, ¿no? Con unas medidas generales a todo el país, pero en situación concreta a cada uno de los hospitales. En este sentido, todos conocemos la afectación de la pandemia no ha sido uniforme, ha habido sitios en España que han tenido más afectación que otros, aunque es verdad que el decreto de estado de alarma nos ha afectado a todos por igual. Incluso regionalmente, podéis ver aquí cómo en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, ha habido zonas en la comunidad con más afectación de la enfermedad que otras, y esto también va a tener una repercusión seguro sobre la atención a cada uno de nuestros pacientes. En este sentido, yo en mi servicio he analizado lo que nos ha pasado en marzo y abril de este año comparado con marzo y abril de 19 y como podéis ver aquí, ha habido una disminución del 5% de enfermos nuevos en marzo frente a una disminución del 33% en abril. Juntos, una bajada del 18% en todo lo que es en los enfermos nuevos que hemos visto. Esto sin tener lista de espera en oncología. Nosotros no tenemos lista de espera en oncología, pero nos han venido los nuevos en mucha menos proporción que el año pasado. Y si nos han llegado menos tumores, ¿por qué ha sido? Esta sería la primera reflexión, porque uno está pensando que si vienen menos y los tumores existen, en algún momento vendrán o por qué no han venido. Yo creo que aquí hay varias cuestiones a discutir. Una de ellas es la dificultad en el manejo de los síntomas. Hay síntomas en algunos tumores que se superponen a alguno de la sintomatología del COVID. Otros aspectos de tipo moral también por parte de los enfermos, de no gastar tiempo a los médicos con otras cosas que pudieran parecer menos importantes en plena epidemia. Se ha recalcado el no acceso innecesario a hospitales, el no ir a urgencias, y muchos enfermos probablemente moralmente se han visto frenados a la hora de buscar un consejo médico. Y por otra parte también barreras de tipo, digamos, legal en el acceso. En las medidas del estado de alarma de confinación, pues, de confinamiento, han supuesto también una barrera a la hora del acceso a los médicos.
Y también retraso y suspensión de pruebas diagnósticas en plena pandemia. Y con eso suspensión también de cirugías o retraso, ¿no? Y por otra parte también ha habido muchos enfermos que han tenido miedo y tienen miedo de venir al hospital. Esto lo vemos frecuentemente cuando llamamos por qué no ha venido un enfermo y el enfermo se resiste a venir al hospital o la familia se resiste a traer al enfermo al hospital por si puede infectarse de la enfermedad. Esto ha hecho que, esto es una aproximación de lo que en Estados Unidos se ha visto en torno a la disminución de pruebas diagnósticas y, por ejemplo, en el mes de abril comparado con antecedentes de febrero ha habido 87% menos de mamografías, test de Papa Nicolau, colonoscopia 90% menos, scans 39% o 60% menos de test de PSA. Esto necesariamente tiene que llevar una conclusión de menos diagnósticos y probablemente ahí donde tenemos una bolsa importante de pacientes. Ellos también han hecho, los americanos han hecho a través de este estudio una modelización del riesgo y de cuántos pacientes se estima que se ha dilatado el diagnóstico de cáncer debido a la COVID-19, ¿no? Y como ven aquí, dependiendo del screening donde se ha realizado y el número de pacientes a los que hubiera que habido hacer screening y el número de pacientes que no se han diagnosticado por no hacerlo. Y como ven, son cifras significativas en cada uno de los tumores en mama, cervical, colorectal, pulmón o en la próstata. Esto ha hecho que, por ejemplo, esta revisión del número de diagnósticos de cáncer en Holanda sea bastante significativa y probablemente bastante próxima a lo que nos pasa en nuestro país, ¿no? El diagnóstico de cáncer de todas las localizaciones ha disminuido de una forma importante, cerca del 30% de todo tipo de cánceres, y ha bajado un 40% de aquellos que son cáncer de piel. Es decir, que, y se ve claramente, es un estudio muy recientemente publicado en la revista Lancet, ¿no? Y esto por tumores se ve que existe en prácticamente todos los tumores, más acusados en algunos que en otros, dependiendo de la dependencia quizá de pruebas, pero como ven aquí, el cáncer de mama ha bajado un porcentaje importantísimo, también el de pulmón, probablemente ligado a la menor realización de mamografías, los ginecológicos también probablemente ligado al diagnóstico, a la exploración y los test. Han bajado también los urológicos, aunque menos, y realmente la bajada es preocupante y ha sido en muy poco tiempo, en muy pocas semanas. La conclusión, por tanto, es que sí nos han llegado menos tumores. El por qué es no porque en oncología tengamos lista de espera, que para los oncólogos éticamente es inaceptable ese tipo de procedimientos, y hacemos reingeniería del servicio cada vez que tenemos lista de espera, sino el factor más probable sea la suspensión, el retraso de cirugías o pruebas diagnósticas. Por tanto, la gestión de la lista de espera tiene que ser dentro de cada hospital y probablemente con una estrategia a nivel nacional y en el que yo creo las sociedades científicas deben tener un papel preeminente de poner encima de la mesa, de llamar la atención de que esto está ocurriendo. Nosotros en el Grupo Español, recientemente, el pasado domingo 10 de mayo, pues yo escribí un artículo en el diario El Mundo recargando cómo había habido una disminución de cirugías selectivas en los tumores más frecuentes y cómo esto podía tener una repercusión clara que, como hemos visto, también ocurre en otros países. Bien, sobre el segundo punto que me han comentado es, ha llegado la telemedicina para quedarse, esto es una realidad, es el futuro. Realmente la telemedicina es algo que muchos estábamos convencidos de que era el futuro, pero el futuro próximo. Es decir, que las tecnologías de la información habían llegado para quedarse y que realmente debían transformar lo que era la atención al paciente, era algo que nos parecía clave y también en ASCO hace unos años, no en relación al COVID, sino hace unos años, en el 50 aniversario, ponían especial interés en cómo la tecnología de telemedicina tenía que transformar, todas las TICs tenían que transformar lo que era la nueva relación médico-paciente y la salud, ¿no? Incluso había, en el 2016 se presentó este estudio comparando el uso de una web frente a una medicina tradicional en el seguimiento de pacientes con cáncer de pulmón y cómo eso resultaba beneficioso para la supervivencia. Por tanto, hay muchos datos previos. Esto no es de ahora, esto es de 2016. Hay mucho background
y además el desarrollo de las TICs es enorme. Realmente yo creo que es un potencial que debemos aprovechar. Si hay algo bueno de toda esta epidemia o pandemia, es realmente el poner de manifiesto que tenemos que cambiar muchos aspectos que nos hemos acostumbrado, tenemos que cambiarlo con las nuevas tecnologías que están ahí y son útiles y son fácilmente aprovechables para nuestros pacientes. Eso sí, realmente tenemos que cambiar algunos de los aspectos de formalización de las nuevas tecnologías y la relación con los pacientes. Y la telemedicina me parece que tiene una serie de desafíos claves en relación a la integración de la telemedicina en guías nacionales e internacionales. Hay que definir bien las regulaciones legales de la telemedicina. Hay que definir, yo creo, empezar por use case, dependiendo, haciendo uso de casos concretos, de problemas concretos, de forma que se vaya generalizando ese uso de una forma progresiva. Hay que estandarizar los cuestionarios y los triajes en relación a los enfermos y al uso, al acceso de la telemedicina por parte de los mismos. Hay que hacer una estandarización de los algoritmos remotos. Yo creo que hay que hacer una estrategia de implantación nacional y regional. No puede ser solamente por un hospital, sino que tiene que tener un ámbito al menos regional y quizá mayoritariamente nacional. Se requiere un expertise para cada función que hagamos. Habrá que formar al médico y también a la población del acceso a la telemedicina. Hay que asegurar que el acceso sea universal, sea fácil. Hay que hacer una evaluación científica de lo que podemos hacer como telemedicina sin que baje los estándares de calidad de la atención al paciente. Y por último, habrá que ver cómo se financia todo esto. O sea, que es muy bonito decir, hay que hacer telemedicina, pero hay que ver de dónde salen todos los fondos para hacer telemedicina de una forma con calidad, ¿no? Y por último, los retos de la formación continuada. Yo creo que aquí hay menos problema. Es realmente impactante. El otro día hubo una sesión de COVID-19 en la oncología que también promovió la Fundación ECO, que realmente yo creo que está siendo pionera como sociedad científica en esta nueva transformación digital. Y bueno, pues en el webinar aparecieron 280 asistentes, algo que realmente es un mérito y muestra que este tipo de sesiones educativas pues, son realmente fáciles, accesibles y muy demandadas por las personas, ¿no? O sea que yo creo que aquí esto realmente tiene menos problemas. Claro, en todo esto ya aparecen ya también teóricos de cómo hay que hacer un webinar o cómo hay que hacer teleeducación, ¿no? Esto probablemente tengamos que aprender todos a mejorar nuestras herramientas de comunicación y cómo hay que hacer incluso todos los esquemas y todo el repositorio de este tipo de formación continuada. Y yo creo que esto es todo. Muchas gracias realmente por la invitación y muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Mariano, por tu fantástica presentación. Yo, si os parece, vamos a dejar las preguntas para el final y así, porque muchas preguntas van a ser, yo creo que van a ser para los tres ponentes, ¿no? Os recuerdo a todos los asistentes que podéis ir empezando a enviar preguntas a través del chat que tenemos y las iremos recogiendo e intentaremos trasladarles a los ponentes del máximo número de ellas y además las podremos de esta manera uniformar, ¿no? Y ahora, desde luego, es un placer para mí pues, presentaros al siguiente ponente, que es el doctor Capucho, que viene desde Italia, desde Milán. Y yo creo que hay que darle las gracias doblemente, primero por el esfuerzo que ha hecho, segundo por su experiencia. No hay que olvidar que estamos ante una región que ha sido tremendamente castigada, la Lombardía, y que, por supuesto, pues la experiencia que nos va a presentar pues es, yo creo que muy importante, ¿no? Así que vamos a ver si lo podemos seguir. Yo, antes que nada, Dr. Caruso, good afternoon. It is a pleasure to me to have you here today with all of us to share your experience and the experience of the region that has been heavily punished of this pandemic. Thank you very much to be here. Okay. Thank you very much for the invitation. Really, it's a great pleasure to have this opportunity and to share with you the experience, the terrible experience we had in Italy with the COVID pandemic.
This is the situation in Italy that we have during the COVID pandemic. You can see that the distribution of cases, yes. Okay, so thank you very much for the invitation. Really, it's a great pleasure to share with you this data of our terrible experience in Italy. So this is the distribution of the pandemic in Italy. You can see that the number of cases that we had in our country was not homogeneous, because we had much more cases in the north of Italy, specifically in two regions that are Lombardia and Emilia-Romagna, and less cases in the south of Italy. The south of Italy, particularly the two islands, in the two islands we had relatively few cases compared to the rest of the country. And this is also important for what people feel about the pandemic, because we know in the north that pandemic COVID-19 is a big problem. In the south of Italy, the feeling of people is less conscious of the risk of this kind of infection. I'm sorry that some of the sentences that are written in these slides are in Italian, but I think that for you also is very easy to understand. And so this is the situation in Italy at the end of March 2020. So was in the peak of the pandemic. At that time, we had approximately 40,000 cases. Now we have much more cases. And the median age, you can see, was 62 years. The majority of patients were infected, were generally patients older than 50 years. And the majority were patients completely asymptomatic or with limited symptoms of the infection. The disease was severe in approximately 20% of cases. But 20% is a big number of patients. So this is the number of patients that was really critical for our hospital. And I think this is the same problem that also you have in Spain, as well as in the other countries. In Italy, the lethality, unfortunately, was very high compared to other countries. The lethality that we had was approximately 10%. And was generally confined to people with very old people in general. Specifically, when we look at the characteristics of the patients, you can see here that the COVID was more frequently observed in men compared to women. And importantly, when we look at the patients deceased because of COVID, the patients were generally elderly and patients with several comorbidities. More than 50% of patients had 3 or more comorbidities. And this is the situation in my region. When you described my affiliation, probably was not accurate, because in effect I work in Ravenna, that is in Emilia-Romagna, is close to Bologna, close to the coast, the Adriatic coast. And in Emilia-Romagna also we had a lot of cases that were mainly concentrated in the north of the region, as well as in the south of the region, specifically in the Rimini area. Rimini area for Emilia-Romagna is a very critical area, because there is a lot of touristic interest in that area. We have a lot of tourists generally coming from Germany in summertime, and this is of course a big problem also for the local economy. Of course, the pandemic had a dramatic consequence in our hospital organization. Unfortunately, in Ravenna, in my hospital, we had a lot of cases in our department. We closed our inpatient unit for 2 weeks because many patients were infected, as well as 7 oncologists and many nurses.
So for that reason, we changed the way in which we are managing also cancer patients in our institution, in our department. And the consequence are that we changed all the procedures for hospital administration, for hospital admission, meaning that we contact regularly all patients before the patient is hospitalized, and also we perform in this patient the day before the hospitalization all the tests for COVID infection. Of course, this is also changing the way in which we are managing patients, because particularly the most important consequence is that we are promoting telemedicine, meaning that for many patients, for reducing the access of the patient in the hospital, we prefer calling at home the patient and to perform visit directly at home by phone. There is a doctor that is connected by internet with all the examination performed by the patient, and we can manage in this way at least the patients with cancer with low risk of recurrence, for example, patients in follow-up. And then, of course, there is a dramatic impact on treatment decision, because in our patients, we want to reduce the risk of adverse event. We want to reduce the risk for the patient. So we certainly select the patient's candidate for a therapy more accurately than in the past. And in frail patients, now we propose more often best supportive care instead of an aggressive treatment. Of course, we prefer less aggressive therapy, and we are giving preference particularly for oral treatment. But also there is an impact in general in patient management. When we think about lung cancer specifically, in lung cancer, we know that we need to repeat several times frequently, so tumor biopsy for a tumor biomarker assessment. In that case, the number of rebiopsy during this period certainly has been reduced, because we have to limit also the access of the patient in the hospital. And of course, there are consequences for the inclusion of patients in clinical trials. We had a reduction in the enrollment of patients. We have a reduction also because the number of the personnel involved in clinical trials was also infected by the disease. So we had less opportunity for including patients in trials. So what are the consequences in terms of treatment? In lung cancer specifically, we know that we have two main treatments that we offer to the patients. So immunotherapy, that is now the standard therapy in the vast majority of patients in non-oncogene addicted, in a metastatic setting, but also is the standard of care in patients after chemoradiotherapy in stage 3, and also in patients with small cell lung cancer. Now, chemoimmunotherapy is the new standard of care in patients with small cell lung cancer. Target therapy is generally used only for patients oncogene addicted, for example, EGFR mutant or ALK or ROS1 rearranged patients. One of the most important points is the treatment of patients with immunotherapy, because we have several questions, and unfortunately, we don't have too much answers. We know that immunotherapy modulates the immune system, so it is logical to suppose that drugs that are activating the immune system can protect against COVID, or in the opposite way, that can be responsible for more susceptibility for the infection. And also there is the potential risk that some specific side effects of immunotherapy that are very similar to what happened, the cytokine storm happening during the COVID infection, could be in some way enhanced with the infection. So the consequence is that we are not sure if we can give immunotherapy to the patients without any consequence. But at the present time, we don't have any specific data. There is only a recent publication showing that there is an increased risk for patients receiving immunotherapy. So I consider also some guidelines in that were recently published in the ESMO website,
suggesting that there is at the present no specific data precluding the usage of immunotherapy in patients with cancer, and particularly in patients with lung cancer. What is recommended, of course, is to try to reduce the access of patients by delaying the cycles. For example, now we have a pembrolizumab that has been approved every 6 weeks. This is certainly a good option because we reduce the access of the patient in the hospital. And of course, is recommended to discontinue the treatment if we have severe adverse events, or to consider the interruption of treatment in patients that are continuing immunotherapy for more than 2 years. There is a long discussion on the optimal duration of immunotherapy. In some countries, people stop therapy after 2 years, for example, in the UK. In Italy, generally, we go up to progression. In the COVID pandemic, probably it's much more prudent to stop the therapy after 2 years of treatment. Of course, we also have some recommendation for patients candidate for target therapy. Generally, these are oral therapies. So we are also organizing our system in order to deliver the drug, the pills, directly at home to the patient. And we are reducing the access of the hospital by performing a visit with the doctor every 2 or 3 months. And of course, we are implementing our online consultations. This is one of the typical picture that we have in a patient with COVID infection. And this is one of our patients with adenocarcinoma. I'm showing you because the picture that we have is very similar between COVID infection and side effects of immunotherapy. So it's extremely important and sometimes very difficult in clinical practice to discriminate if what we are observing is toxicity of immunotherapy or is COVID. In our hospital, we had a really incredible number of patients that were positive. What I'm showing you are very confidential data, so far unpublished. We are submitting this paper this week, so I recommend you to don't divulgate these slides. And this is relatively to some data that we generated using canakinumab. We are using in oncology, particularly in lung cancer, canakinumab, that is an anti-interleukin-1 inhibitor, in adjuvant setting as well as in first-line patients with metastatic non-small cell lung cancer. But because it's an interleukin-1 inhibitor, this drug is able to block the cytokine storm that is classically associated with toxicity induced by COVID. And we asked the Novartis to give us the drug, and we start treating patients that were hospitalized because of severe COVID. And you can see here, in green is indicated, that we had an improvement in clinical conditions after 7 days in approximately 60% of our cases. So we are very excited about this agent. This is a kind of a very potent anti-inflammatory drug that is able to control the disease in a large proportion of patients. We hope to publish this paper really, really, really soon. So in conclusion, the COVID is clearly changing our life because we are isolated, we need to keep distance, we need to keep protections. And certainly this disease is increasing the risk, particularly in cancer patients, in elderly with comorbidities. These are patients with the highest risk of death. There is, importantly, a risk for delay in cancer care. This is sometimes dramatic in some patients. We had some patients, for example, with oncogene-addicted tumor that because of COVID were not able to start any treatment. And of course, there is a risk that many doctors take the decision to give less aggressive therapy, so they don't guarantee the best therapy to the patient. And of course, we need clearly more effective therapy, particularly the vaccine for COVID probably will be the only solution that we really have in the long term. Thank you. See?
Sì, sento. For your nice presentation, and sorry for the mistake. I situate you in Milan and not in Ravenna. Okay. Yeah, no problem, no problem. Thank you very much. Okay. Well, now we are moving to the. Bueno, nos vamos al siguiente ponente, que es el doctor Jesús García Foncillas, que nos va a hablar sobre medicina de precisión en el entorno de la pandemia. Jesús, cuando quieras. Buenas tardes, soy Jesús García Foncillas y mis primeras palabras son de un sentido acompañamiento a todas las familias que han perdido algún ser querido en esta terrible pandemia y por otro lado de reconocimiento, agradecimiento y felicitación a la Fundación ECO por abanderar un cambio en la formación, un cambio en cómo llevar a cabo en este entorno, en este escenario, las reuniones científicas. Como les decía, estamos atravesando una situación crítica, una situación complicada, que constituye todo lo que es la pandemia del COVID. Estos son mis disclosures y dentro de esta estructura, dentro de lo que es esta situación de emergencia, que claramente es una crisis, tenemos que pensar algo. Tenemos que pensar que cada crisis, que todas las crisis siembran oportunidades. Y posiblemente tenemos que concitar la situación que conlleva la pandemia, esta emergencia, con cómo poder ofrecer a nuestros pacientes de cáncer una oportunidad de mejorar y de plantear mejores resultados en eficacia y en resolución y en disminución de toxicidad. Como oportunidad, quiero que repasemos juntos lo que de alguna forma implica la aproximación de tratamiento en el contexto del COVID. Fijaros cómo en el contexto del COVID estamos personalizando para cada paciente el ratio riesgo-beneficio. Esto se traduce que cuando hablamos de quimioterapia estamos considerando de forma muy personalizada, muy cuidadosa, todos los entornos de riesgo que conllevan desde lo que es el tratamiento que ofrecemos oncológico a los pacientes, como el riesgo de infección. Estamos promoviendo sobre todo una medicina no presencial, una medicina telemática, que en el campo de la terapéutica se traduce en el uso sobre todo de formas orales en lugar de intravenosas, limitando la duración de los tratamientos o, en todo caso, retrasando la administración, considerando que en el caso de terapias neutropénicas el uso de factores estimuladores de colonias. En la misma línea, en el campo de la inmunoterapia, tenemos que hacer un planteamiento muy cuidadoso en cuanto a si pacientes que han desarrollado alguna toxicidad inmunorrelacionada, la decisión de continuar o no tratamiento, por si podrían tener en caso de un contagio por COVID una reacción mucho más intensa, mucho más acusada, y también promoviendo una selección de los regímenes de inhibidores de checkpoint en 4 semanas o cada 4 semanas en lugar de cada 2 semanas. ¿Qué es la medicina de precisión o qué es lo que puede aportar? Ha habido un cambio en la evolución de la oncología. Tradicionalmente estábamos tratando los tumores con quimioterapias que podían utilizarse en distintos tumores y que no había una situación de clara selectividad de un fármaco para un determinado tipo de tumor. Esto dio lugar a un segundo escenario donde en tumores concretos pudimos determinar e identificar biomarcadores que nos permitían poder plantear tratamientos mucho más seleccionados y así teníamos, por ejemplo, el tratamiento con anti-ER2 en el cáncer de mama ER2 positivo o el tratamiento en cáncer de pulmón ALK-trastocado con crizotinib. Pero de este escenario que ya de por sí implicaba una selectividad de los tratamientos en base a determinados biomarcadores, hemos pasado a un contexto distinto, a un contexto donde
más allá de la histología, más allá de dónde el tumor está localizado, es el perfil molecular lo que determina el tratamiento que vamos a ofrecer a cada paciente. Y esto también ha implicado un cambio en la investigación clínica, de manera que en este momento los ensayos clínicos se dirigen en función a la alteración molecular genómica que tiene un tumor en concreto, independientemente si tenemos un paciente afecto de cáncer gástrico, cáncer de pulmón o melanoma, pero si el paciente, allí donde tenga el tumor, tiene una translocación FGFR o TRK, vamos a plantear un tratamiento dirigido directamente a esa alteración de forma agnóstica al origen del tumor. ¿Se puede hacer realidad la medicina de precisión? Sí. Hoy, afortunadamente, contamos con herramientas que nos permiten en la práctica clínica hacer realidad el estudio del genoma completo. Y estas distintas opciones, estas distintas plataformas nos permiten responder a una pregunta, y es que detrás de un tumor hay unas alteraciones que son críticas para la adquisición del fenotipo agresivo de la enfermedad. Estas alteraciones conductoras o drivers, cuando se actúa sobre ellas, la acción que provoca es un cambio en el curso de la enfermedad, y algunas de estas alteraciones hoy empezamos a conocer que también somos capaces de desarrollar drogas contra ellas. Es decir, son dragables, son dragables. Es decir, hay opción de un desarrollo personalizado de fármacos frente a una alteración crítica en ese tumor. Estamos aprendiendo mucho. Nos damos cuenta que cuando revisamos cómo ha evolucionado en estos últimos años la oncología, fijaros cómo respecto a los tratamientos estándares, lo que es una terapia personalizada impacta en algo tan crítico como es la supervivencia global, impacta en lo que va a ser el pronóstico de ese paciente. Y esto también supone que hemos ido perfeccionando el desarrollo de fármacos dirigidos a estas alteraciones críticas. Y hay un aspecto fundamental, y es que hemos ido consiguiendo una mayor especificidad. Y la cuestión es si esta mayor especificidad nos permite un mejor resultado en los pacientes. Este es un estudio publicado justo hace unos pocos meses en Cancer Cell, donde los dos grandes ejes que marcan la terapia en oncología, que son la eficacia y la toxicidad, se han ido moviendo desde un escenario que empezó en la inhibición multiquinasa a un segundo escenario que es la inhibición de quinasas específicas, y a un tercer escenario que es la inhibición selectiva de algunas isoformas de una quinasa, y en un último escenario, en el último escalón, a específicamente ser capaces de actuar en mutaciones selectivas, con lo cual, desde un punto de vista práctico, se traduce en maximizar la eficacia y en minimizar la toxicidad, porque estamos actuando específicamente en esa alteración molecular concreta que se encuentra en el origen del proceso de la enfermedad. Ejemplos claros de esta oncología de precisión. Fijaros, estas son las alteraciones genómicas más frecuentes en el contexto amplio de los tumores sólidos, desde las más frecuentes a las menos frecuentes, pero permitidme que os ponga el ejemplo en tres concretas: en la inestabilidad de microsatélites, en los reordenamientos de ALK y en las fusiones de NTRK. En el contexto de la inestabilidad en microsatélites, el punto fundamental es que la inestabilidad condiciona respecto a los tumores estables el desarrollo de múltiples mutaciones que van a generar la presentación de múltiples neoantígenos y van a condicionar potencialmente una gran respuesta inmunocompetente. Este es un estudio publicado justo hace un mes, donde en pacientes de cualquier tipo de tumor,
pacientes con cánceres avanzados, estadios finales, incluso con un performance status pobre. Fijaros que son ECOG 2 y 3, no hay ECOG 0 y 1. Pacientes que han recibido distintas líneas de quimioterapia, la mayor parte de ellos 2 y 3 líneas de quimioterapia, y que son tumores con alta inestabilidad en microsatélites. Tumores que han sido tratados con inhibidores frente a PD1-PDL1 o en combinación con anti-CTLA4 y anti-PD1-PDL1. La mayor parte con nivolumab. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que hay respuesta en situación de pacientes de situación final de cáncer con un estatus, con un performance status pobre y donde la tasa de respuesta es del 33%, incluso con un 11% de respuestas completas. Con una supervivencia libre de progresión de 3.4 meses de mediana y una supervivencia global a los 18 meses, pacientes estadios finales de cáncer que supera el 50% al año y medio. Desde la perspectiva de la toxicidad, fundamentalmente 4 son los elementos fundamentales de efectos adversos: fatiga, prurito, mucositis e hipotiroidismo. Grados 1 y 2. Segundo ejemplo, los reordenamientos en ALK. El reordenamiento en ALK condiciona en esa traducción de señal 2 fenómenos biológicos. 1, el aumento de la proliferación. 2, la inhibición de la apoptosis. Fijaros que este es un estudio con un nuevo inhibidor oral de ALK. Un estudio con tumores múltiples, un pantumor, donde el factor fundamental es la presencia de reordenamientos en ALK. Y a nivel de resultado clínico, de beneficio clínico, fijaros claramente, tenemos una situación de respuesta parcial en el 50%, estabilización en el 44%. En pacientes de manera genérica, pantumor, donde solo había LK. Desde la perspectiva de la toxicidad, llama la atención efectos secundarios como náuseas, vómitos, fatiga o cefalea. Pero posiblemente el paradigma de la medicina de precisión, en ese contexto que comentábamos anteriormente de la ultra-supra selectividad en lo que es el objetivo, sea el abordaje de la fusión NTRK con unos inhibidores nuevos, como es el caso concreto y específico del larotrectinib, que nos permite específicamente actuar sobre estas fusiones concretas y no frente a otras quinasas que se componen con la combinación de los 3 miembros de la familia de NTRK con distintos partners que son con los que se produce la fusión. Primer punto importantísimo para dar razón a esta medicina ultra de precisión. Primer punto importante es que los tumores que son NTRK, la característica molecular fundamental, mayoritaria que encontramos en estos tumores es la fusión de NTRK. Fijaos cómo apenas hay otras alteraciones moleculares. Es decir, esa fusión de NTRK es capaz por sí misma de poner en marcha todo el mecanismo de carcinogénesis. En los tumores, por contra, que son negativos para la fusión, encontramos todo un conjunto de otras alteraciones moleculares. Estos son los datos últimos presentados ahora en ACR y llama la atención un aspecto muy importante. Tenemos respuestas con la larotrectinib en una situación de pantumor que aborda más de 20 tipos distintos de tumores, desde pacientes que no han recibido una terapia previa y por lo tanto es primera línea, hasta pacientes que han tenido 2 y 3 líneas previas. En la misma línea tenemos un efecto positivo, ya sea un ECOG 0, 2 o 3. Es verdad que el nivel mayor de respuesta lo vemos claramente, evidentemente, en pacientes que tienen menos líneas de tratamiento y tienen mejor performance status, lo cual significa que debemos pensar seriamente que tenemos que aportar a los pacientes el mejor tratamiento desde el primer momento. A efectos de toxicidad, llama la atención
fundamentalmente fatiga, incremento no sintomático de la ALT y de la AST y anemia que el paciente apenas percibe ese punto de anemia o de fatiga. Se ha publicado también, hace justo unas pocas semanas, este artículo de consenso donde cuál es el tratamiento que se recomienda para pacientes con fusión de NTRK y sin ningún tipo de duda, claramente se recomienda el tratamiento con inhibidores NTRK, con un nivel claro de consenso del 100%. ¿Qué ocurre en pacientes que son portadores de fusión NTRK? Este es un estudio muy interesante porque compara el beneficio que aportamos con una primera línea con quimioterapia, con inmunoterapia y con un tratamiento basado en terapia específica con la otrornib. Fijaros que el mayor beneficio en tasa de respuesta objetiva, pero también en respuesta completa y parcial, lo podemos conseguir en los pacientes que tratamos con larotrectinib mucho más que con quimioterapia o con inmunoterapia. La cuestión también es, ¿realmente esta aproximación con medicina de precisión es mejor que el tratamiento estándar? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el beneficio clínico? ¿Y por qué no? ¿Cuál es el beneficio económico? Desde el punto de vista de beneficio clínico, fijaros cómo en tasa de supervivencia libre de progresión, claramente, este estudio demuestra que tenemos mucho más beneficio con la medicina individualizada que con una aproximación estándar. Pero el punto importante que quiero señalar aquí es que cuando hablamos de coste, el coste por paciente y por semana ganada en supervivencia libre de progresión, claramente hay un beneficio en coste-efectividad en lo que es los pacientes que reciben una medicina de precisión. Conclusiones. En un momento claro de crisis, evidentemente tenemos que tomar decisiones individualizadas en el contexto de una decisión de equipo multidisciplinar, una decisión que tiene que ser consensuada, comentada, discutida con el paciente. En este contexto de la pandemia de COVID, obviamente las terapias agresivas, sobre todo aquellas que pueden producir riesgo neutropénico, deben ser claramente evitadas. El análisis genómico es, en estos momentos, yo diría que un punto casi ya insoslayable, porque nos permite una aproximación terapéutica mucho más elaborada y con una clara implicación en beneficio clínico, pero también, como hemos comentado anteriormente, incluso en coste-efectividad. Esta terapia basada en el perfil molecular, lo que sí nos da, sin lugar a dudas, es cuanto más precisa esa aproximación, un mejor beneficio clínico y posiblemente, claramente, el paradigma lo haya dado en estos últimos años los tumores con fusión positiva de NTRK y en el contexto de esa supraselectividad específica de lo que son los reordenamientos, las fusiones de NTRK, el inhibidor del larotrectinib que ofrece, sin lugar a dudas, una respuesta clínica máxima comparado con cualquier otra opción, de manera que amplia en distintos tipos de tumor, junto a esa situación de beneficio clínico en respuesta, en incremento significativo en supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, al mismo tiempo con un perfil de toxicidad bien tolerado y con mínima repercusión en efectos secundarios. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que, Jesús, por tu magnífica ponencia. Han sido 3 presentaciones, yo creo que magníficas, y ahora tendremos, pues, por lo menos un cuartito de hora para poder hacer preguntas. Han llegado un montón de preguntas desde la audiencia, ¿no? Y algunas que yo tenía preparadas para los 3 ponentes, pero yo creo que si intentamos un poco uniformizarlas, pues hay varias. Si queréis, empezamos por el doctor Capucho. El doctor López pregunta, how is the
current situation in Italy and Intrucenter regarding activity in consultation and treatments and waiting list in cancer? Well, the situation fortunately is improving. The number of cases is reducing. So now is much better than a few weeks ago. We are starting again all the activities. We restarted the enrollment of patients in clinical trials and all the normal activity. But we are also changing the way in which we approach the patient, because in any case, we are reducing the number of access of patients in the hospital. So we are promoting telemedicine, the control by phone, and we are delaying certainly the cycles of treatment. So of course, we also control the access of people in the hospital because we want to avoid what we call the second wave of COVID infection. So I think this is very critical, and we need to protect our patients and we need to protect ourselves from the virus. Okay. There is another question from Mario for Dr. Cappuccio. He asked, what is the experience of telemedicine in Italy? Well, we started only recently with telemedicine because in the past was virtually not used at all. Now is a necessity. So in all hospitals, we are improving and we are implementing all the system for allowing telemedicine. Now, so during the last few weeks, we have the possibility to check and to control all the medical information of the patient by the laptop, even if the doctor stay at home. We have some doctors with that activated the so-called smart working, and they can call the patient and perform a visit even staying at home. So this is something that we are implementing, and I think that in the next months, this system will increase a lot. This is what absolutely I expect. Bueno, continúan llegando preguntas. Hay un espectador de Murcia, Juan, que pregunta al doctor Jesús García Foncillas. Una pregunta que creo que es muy interesante. ¿Cómo cree que cambiará la pandemia el papel del oncólogo y la asistencia de calidad a partir de ahora? Yo creo que, como decía, es una oportunidad, porque evidentemente tenemos que pensar en qué terapias nos ofrecen mucho más beneficio clínico con menos toxicidad. Evidentemente, encontrar esa sintonía entre eficacia y toxicidad requiere que profundicemos en el conocimiento del tumor. Y de alguna forma la oncología ha ido moviéndose hacia esta situación de individualizar el tratamiento por el perfil molecular. Pero quizás esta situación en la que estamos ahora mismo inmersos de la pandemia nos ha empujado a que si hay un tratamiento que ofrece mucha más eficacia en términos de tasa de respuesta, más supervivencia libre de progresión, que al mismo tiempo tiene un perfil de toxicidad mucho más reducido y además es una terapia oral, no cabe duda que es una opción a considerar por encima de cualquier opción de una quimioterapia con riesgo de neutropenia. Evidentemente, veníamos pensando en que esta incorporación del análisis genómico era necesaria. Lo que nos ha hecho la pandemia es darnos cuenta que nos urge claramente plantearnos el que esta nueva medicina tiene que ser ya una realidad en nuestro entorno clínico. Claro. A ver, yo coincido plenamente contigo, Jesús, ¿no? Yo creo que esta pandemia y esta situación tremenda que estamos viviendo, yo creo que de alguna forma nos puede servir también para que realicemos determinadas reorganizaciones dentro de todo el complejo asistencial, docente y de investigación de nuestros servicios, ¿no? Se me ocurre a lo mejor pues, que una de las cosas que en oncología nos preocupa mucho es la bola de nieve que significan las revisiones periódicas que hacemos a todos los pacientes. Muchas de ellas pues sabemos que con poca eficacia, ¿no? Y con pocos resultados prácticos. A lo mejor esto sería un aspecto, ¿no? El otro pues sería lógicamente, como ya se ha comentado,
el uso ocasional, no es necesariamente en todos los casos, de la telemedicina, ¿no? Y porque yo considero que hay que preservar como sea la oncología de calidad. Y la oncología de calidad, a mi modo de ver, va por donde tú estás diciendo, por esta medicina de precisión, por esta determinación de determinadas mutaciones, por una medicina personalizada, a la cual yo creo que no debemos renunciar en ningún momento, ¿no? Ahora iremos a también alguna pregunta que a mí se me ocurre que está muy relacionado con tu tema, con el que has comentado, ¿no? Y es qué va a pasar con la investigación. Yo no sé si en Italia, Federico, ocurre lo mismo que en España, pero muchas veces el límite entre lo que es investigación y asistencia es un límite un poco difuso, ¿no? No es un límite muy concreto. Y bueno, a mí sí que me preocupa mucho que determinadas determinaciones moleculares que estamos haciendo en muchos hospitales casi de rutina, pues que empiecen a no hacerse o que alguna pues no se haga como debería hacerse, ¿no? Este es un tema que sí que me preocupa porque sí que sería dar un paso atrás y perder calidad. Y tenemos una experiencia. No hace muchos años, en el 2008, empezó una crisis económica, que ahora dicen que viene otra incluso más potente. Durante la crisis económica hubo recortes muy importantes a nivel sanitario y fundamentalmente a nivel de investigación. ¿Creéis que va a ocurrir lo mismo? Y si va a ocurrir, ¿qué creéis que debemos hacer? I think that there is really a consistent risk that the economical crisis will reduce our possibility to treat properly patients, because I think that we are just at the beginning of the economical crisis. We didn't see anything so far. So this is I'm really scared about that, the consequence of the economical crisis. What I think in practical, what is happening in the hospital now is that, and I think probably this is the same situation in Spain. Of course, we are trying to contain the cost of everything, but also we have even some patients that are scared to come to the hospital for performing the test or for performing therapy. This is a big problem. The number of CT scan, we have a lot of places, free places for CT scan now, simply because people don't want to come to the hospital for performing the test. They are scared to contract the disease. There is a reduction in the tumor biopsies. So also the number of tests, biological tests that we are doing is reducing. So we have some concern about the effect of crisis, but also reduction in terms of activity that is related to the fact that some patients, of course, they don't want to go to the hospital. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente, Vicente, y con el doctor Capucho. Me preocupa que en los momentos de crisis, fundamentalmente, las estrategias críticas, sobre todo en sanidad, tienen que ser estrategias de visión, de perspectiva. Y lo que ocurre muchas veces es que la estrategia que se hace es la estrategia para solucionar el problema puntual de este mismo momento, sin hacer una valoración de lo que tenemos que de alguna forma conseguir en ese medio y largo plazo. El que al final tengamos que ir subsanando el problema del día a día nos puede hacer llevar a que tengamos una carencia de estrategia, y esa estrategia que habíamos iniciado ya a nivel nacional, que era, y que además había abanderado perfectamente la Fundación ECO, que es poner por delante, trabajar de forma clara por conseguir que la medicina de precisión, que la medicina individualizada fuera un punto insoslayable en cómo abordar al paciente de cáncer. El miedo que tengo es que esto pase como a algo que ya haremos cuando salvemos esta crisis, salvemos este momento de situación crítica. Y es un tremendo error, porque cuando precisamente hay que poner medios, cuando precisamente hay que hacer una estrategia de altura, cuando precisamente hay que pensar en qué es lo que realmente, aunque pueda implicar en cierta manera una readaptación de dónde ponemos los fondos y cómo hacemos una correcta repartición y estrategia de recursos, es ahora.
las estrategias que van, como os digo, a salvar la urgencia del momento. Al final, el salvar urgencia del momento sale carísimo, no traduce para nada beneficio a pacientes, no traduce en generar vías que puedan permitir el salir de forma clara de esta crisis, y en el fondo es, voy salvando del incendio de ese momento, pero no pienso que a lo mejor mañana tengo otro incendio mayor, y al final es una perspectiva poco correcta, poco adecuada. Me preocupa muchísimo que oncología es una especialidad que pivota en la investigación, pivota como ninguna otra en que necesita la intervención, el papel crítico de un laboratorio potente de investigación, y en este momento en oncología la investigación no es que sea algo alejado de la clínica, es algo necesario en la clínica. Hoy en día todo el desarrollo farmacológico, toda la nueva aproximación terapéutica en oncología necesita, requiere, no se puede hacer si no contamos con laboratorios que den servicio a pacientes reales, con nombre y apellidos. Por eso, el que podamos ahondar en este gap, en este abismo entre el laboratorio y la clínica, es dar un paso atrás. Sí. Hay, Jesús, dos preguntas también relacionadas con este tema. Hay que contestar rápidas porque tenemos todavía muchas preguntas. Javier de Granada nos pregunta si estamos a la cola en medicina de precisión en España en comparación con otros países de Europa. Y otra pregunta también muy relacionada y que tiene que ver es que Miguel de Ciudad Real pues, nos comenta que hay muchas diferencias regionales para poder acceder a la medicina de precisión en nuestro país. Imagino que en Italia debe ocurrir también un tanto lo mismo, ¿no? Voy a contestar telegráficamente. España está en una situación, desde luego, poco afortunada en el desarrollo de medicina de precisión a nivel europeo, y hay países que lo han hecho muy bien y tienen ya un programa en marcha muy consolidado de medicina de precisión, cosa que España no tiene un programa de medicina de precisión. Y es cierto también que eso todavía ahonda más en diferencias claras entre diferentes comunidades autónomas. Totalmente de acuerdo y tristemente cierto. Federico, ¿ocurre lo mismo en Italia? In Italy, we have, yes, a similar situation. Precision medicine is, of course, what we are trying to promote, but certainly there is a big impact on all the possibilities to perform this kind of test analysis. And I repeat, the precision medicine means that we also need to consider relevant cost for performing all the tests that we need. And in this situation, of course, there is the risk that some of this cost in the next future will be not sustainable. Bueno, nosotros tengo que decir que en España tenemos un proyecto importante que estaba a punto de llevarse a cabo, y es un proyecto de genómica que se hizo en el Senado de España y que la Fundación ECO fue uno de los que más alentó la realización de este proyecto, ¿no? Lamentablemente, justo vino el cambio de gobierno cuando estábamos a punto ya, o estaba a punto de presentarse en las Cortes españolas. Después del cambio de gobierno, lamentablemente ha venido la pandemia. Todo esto pues, nos ha retrasado y llevamos pues 8 o 9 meses o un año casi, pues un poco en stand-by. Pero la idea es continuar con el proyecto, continuar en que haya un plan de cáncer a nivel nacional actualizado, que contemple, obviamente, como no puede ser de otra manera, la genómica. Y de hecho, pues la próxima semana tenemos ya una reunión con un alto representante de la sanidad en las Cortes españolas para comentar este tema y poner otra vez en marcha todo el plan de cáncer a nivel nacional, ¿no? Creo que esto también es muy importante. I think it's very important that we go ahead with all the project. It's really critical. Also because only with precision medicine we can guarantee the best therapy to our patients.
So it's extremely, extremely important. I repeat, I'm scared about the consequence of the crisis that we can have, because at the present time, we cannot predict what can really happen in the next months. Sí. Ainhoa Uribarri nos pregunta, how do patients receive telemedicine? What is their perception? The perception of, is for me the question? Sí. Yes. Okay, so the perception is, at the present seems very positive. I mean, many patients also, they prefer to have a consulting instead of coming to the hospital. Also because it's much more easy for them to organize the life. We did some visit while the patient was around for grocery. So it was really comfortable for the patient. There is no impact at all in what they are doing during the day. And they save, of course, time. And also for us, it's much more easy. Today, if we have to visit a patient in a clinic, we need to take all the precaution for reducing the infection. So sterilization, gloves, mask. With telemedicine, we don't need anything. So it's much more easy for everybody, I guess. Bueno, hemos estado hablando de asistencia, hemos estado hablando también de investigación y no podemos finalizar sin hablar un poquito de formación continuada, ¿no? de education. Una pregunta para los dos ponentes. ¿Cómo visionáis la formación continuada en un futuro inmediato? ¿Creéis que va a cambiar? How do you think continuing education in oncology will change? Will we continue with face-to-face meeting or will conference be in streaming? I think that this kind of meeting will increase dramatically in the next months. For me, it's much more easy to present today while staying in my hospital, in my office, instead of traveling to Spain. Definitely, it's much more easy. I think that this is what will happen in the future. I think that some meetings will remain face-to-face because we need some face-to-face meeting. But the number of face-to-face meetings will be reduced dramatically. Even what we are doing in our hospital is the multidisciplinary meetings. Now we are using Zoom for multidisciplinary meetings, much more than a few weeks ago. And I guess that this is really the future. Our life is changing and our work is changing. Yo diría que efectivamente, o sea, no es que vaya a cambiar, ha cambiado. Yo creo que después de un momento de shock, cuando llegó la pandemia, ha habido un momento de darnos cuenta que la vida continúa y que la vida continúa con este tipo de aproximación no presencial que es igualmente eficaz que lo que puede ser una situación de una reunión presencial. Es más, nos facilita porque tanto el doctor Capucho en su hospital como yo aquí en mi hospital estamos en nuestro trabajo, no hemos cambiado lo que es la agenda del día, hemos incorporado esta reunión como un punto más y evidentemente nos permite pues, el poder estar dando y compartiendo experiencia con cualquier parte del mundo. En el contexto de la formación voy a poner muy rápidamente. En pregrado, yo que soy responsable de la asignatura de oncología y presidente de la comisión de sexto de medicina de la autónoma, nos hemos dado cuenta que podemos hacer y estamos haciendo todo lo que es la formación a través de la plataforma de la universidad, que es el Moodle. Estamos haciendo los exámenes con Moodle y no es que haya distintas notas, son parecidas, iguales a las que teníamos con exámenes presenciales. En el posgrado, nosotros habíamos organizado un curso de ensayos clínicos, curso que iba a ser presencial y ahora lo vamos a hacer no presencial, lo vamos a hacer con una plataforma, evidentemente, como puede ser Webex o Zoom As. ¿Qué significa esto? Que evidentemente nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta y somos conscientes que podemos seguir haciendo lo mismo. Es más, podemos ser más eficientes porque los tiempos de los viajes los podemos ahorrar, pudiendo tener un nivel de reuniones parecido o igual con el mismo nivel de eficacia que teníamos antes. Bueno, pues muy bien. Yo creo que llevamos ya pasa de hora y cuarto. Yo creo que estamos llegando ya al final.
Yo lo que quiero es sobre todo agradecer a los ponentes sus magníficas presentaciones. Quiero agradecer también a Bayer que haya facilitado el que podamos haber tenido este evento y desde luego agradecer a todos los asistentes que han estado en este webinar, pues yo creo que ha sido tremendamente interesante, creo que nos ha enriquecido a todos, creo que nos espera todavía un futuro pues realmente difícil porque no va a ser fácil el post-COVID por todo lo que va a representar tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Así que tenemos que estar preparados y desde luego nuestra obligación, como dije en la introducción, es luchar para que a nuestros pacientes puedan continuar recibiendo el mejor tratamiento posible. Así que muchas gracias a todos, buenas tardes y hasta bien pronto. Gracias. Thank you.